Hola amigos míos, ¿cómo están todos? Que Dios me los bendiga mucho. Hoy entro porque tengo un mensaje en mi corazón y deseo compartirlo con ustedes, ya que hace unos días atrás pasaron las Navidades y yo me pude dar cuenta, y a Dios le doy toda la gloria y toda la honra, que me abrió los ojos ya hace varios años. El Señor está lidiando con mi corazón sobre estas fiestas y celebraciones que yo les mostraré que son realmente paganas. Yo lo he anunciado, lo he dicho, y me doy cuenta que las personas no lo creen o simplemente piensan de que soy una religiosa o una legalista, y yo le puedo asegurar que no lo soy. Es que al Señor no le gusta, y Él me lo ha mostrado con versos bíblicos. Todas esas fiestas son paganas, son abominables para Dios. Y no lo estoy diciendo por la gente del mundo, porque los que están en el mundo no entienden la palabra. Es más, no la conocen, puesto que ellos no abren la Biblia, ellos no escudriñan la palabra, ellos no buscan respuestas, porque ni siquiera tienen preguntas. Ellos están bien acomodados con las cosas del mundo, con las cosas paganas. Ellos les gustan, como a mí me gustaba, pero lo que me sorprende más bien es el pueblo de Dios, porque en realidad a ellos no se le puede pedir mucho, porque ellos de la palabra no conocen, y lo poco que conocen es igual que no conocieran nada, porque lo interpretan a su forma y a su manera. Pero mi asombro es grande entre el mismo pueblo de Dios, porque yo estudio mucho la Biblia, no porque soy una santurriona, al contrario, porque soy una pecadora y sé que necesito mucho del Señor para ser salva el día de su gran juicio, el día de su ira. Y por eso es que me paso el día entero buscando, escudriñando su palabra, para tratar de llevar una vida amplia en conocimiento de su bendita y santa palabra. Y también deseo vivir una vida de obediencia. Es difícil, no es fácil. Número uno, la carne es débil, se lo puedo decir por mí misma, la carne es muy débil. Y número dos, estamos llenos de costumbres, de tradiciones, de enseñanzas y prácticas, como de rituales. Tenemos familias de las que adoramos, amamos, de las que no comparten quizás las creencias de uno, y a uno le es muy difícil a veces eh, separarse de la familia para uno cumplir con la palabra de Dios, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque hasta el mismo Abraham, el padre de la fe, tuvo que separarse de su parentela, una ordenanza que Dios le dio para él cumplir con el Señor, para él cumplir con el Altísimo. Él tuvo que decidir y dejarlos atrás con sus costumbres paganas, idólatras, para él seguir a nuestro Dios Padre Celestial. Y de Él tenemos que aprender, porque en casi todas las familias, por no decir en todas, siempre hay alguien que no está con la palabra del Señor. Siempre hay alguien o hay un miembro en la familia que se dice ser cristiano, pero en realidad no lo es, porque está aún atado, se ha casado con las costumbres paganas, religiosas, católicas y romanas. Entonces vienen los conflictos, las confrontaciones, a veces hasta de hijos, con padres, con hermanos, porque yo tengo esta costumbre y a mí nadie me la va a quitar, y yo desde que soy una niña o que soy un niño, yo iba a la iglesia y yo oía al padre tal y tal, que daba tal sermón, eran las celebraciones, y por nada del mundo yo voy a dejar esas costumbres, porque yo soy más romano o más católica y romano y apostólico que existe en la tierra. Y todos estos que hablan así, usted no se puede sentar a conversar con ellos sobre la palabra del Señor. ¿Usted sabe por qué? Porque no la conocen, porque no hacen nada por fe, no hacen nada por lo que dice la palabra, las santas escrituras. Una costumbre de mamá, de abuela, de tatarabuela, de familia, es una costumbre que ellos no se han preguntado, bueno, ¿por qué yo estoy celebrando tal cosa o por qué creo en esto si la Biblia no me lo muestra? Porque yo misma, yo tenía 12 años y yo me acuerdo cuando yo era católica y iba a la iglesia Santa Mónica allá en Miami, y yo miraba tantas imágenes alrededor de la iglesia que yo me preguntaba, ¿por qué es esto? Si Dios es uno, su Hijo y el Espíritu Santo, ya no hay más nada. Los demás son hombres. Y hasta yo preguntaba, ¿y quién es este? Apuntando a la imagen, y me decían San Juan Bosco, y este otro, esta es San Rita, y esta es
no sé, Santa Teresita, y yo decía, pero ¿por qué tanto? ¿Qué es esto? En mi corazón no lo aceptaba. Eso era nato en mí. Eso lo puedo decir yo ahora que soy ya una señora mayor. Fue muy nato. No creía en esas cosas. Es más, mi madre era católica también, antes de conocer al Señor, y ella adoraba a la Santa Bárbara. Y era otra cosa que a mí no me gustaba cuando mi mamá le ponía velitas y le ponía una copita de vino, creo que era, no sé bien esa parte si era vino, era algo, era un líquido que ella le ponía en una copita. Y yo veía eso ridículo, me daba vergüenza que mis amigas vinieran a mi casa. Pero resulta ser que mis amigas, sus madres creían en lo mismo. Porque después yo iba a visitarlas un día y me daba cuenta que tenían a Caridad del Cobre y Santa Bárbara y el viejo Lázaro y no sé qué. Y entonces nunca, ni a mi mamá, ni a esas señoras, las madres de mis amigas, las escuché nunca hablar de la palabra del Señor. Entonces me di cuenta que ellas adoraban a esas imágenes. Todos lo hacían por costumbres. Porque cuando yo le pregunté a mi mamá sobre la vida de esa llamada Santa Bárbara, yo creo que mi mamá no sabía su historia. Porque es que yo nunca recuerdo ella haberme dicho una historia sobre ella. Ella en realidad no sabía si eran o no eran. Entonces mi mamá conoció al Señor para la gloria y para la honra de Él. Lo conoció como en los años 70. Y cuando ella conoció al Señor, entregó su vida y ella misma en una bolsa plástica negra de basura recogió todas esas imágenes que tenía. No eran muchas porque ella en realidad lo que le gustaba mucho era la Virgen de Santa Bárbara, o como ella le decía, ¿no? La Virgen de Santa Bárbara. Metió esa y 2 o 3 cositas más que ella vio que no venían con la palabra, y las machucó con un martillo en el nombre de Jesús. Y yo me recuerdo muy bien que cogió y la botó en la basura. Y fue seguidora de Jesús, o sea, cristiana, de ahí en adelante hasta el año 91, cuando ella murió. Y murió alabando al Señor. Y nunca más yo vi a mi mamá. Desde el año 1972, 73, hasta la fecha en que murió, jamás ella volvió a creer en ninguna otra imagen. Al contrario, siempre que hablaba de eso, lo hacía con vergüenza. Y decía siempre, Padre, perdóname, porque mis ojos no estaban en ti, sino en cosas paganas, en idolatrías que van contra tus estatutos. Siempre eso lo recuerdo de mi madre. Entonces yo después de muchos años aprendí, que voy a compartir con ustedes, que las imágenes no se veneran. Y también aprendí, ahora en estos últimos años de mi vida, que tampoco las festividades con costumbres paganas de la Iglesia Católica que hemos heredado, tampoco al Altísimo le agrada. De eso es de lo que yo vengo a hablar hoy. Yo desde la edad de los 11, 12 años, yo sentía mucha inquietud dentro de mí por conocer más de Dios. Porque cuando yo iba, como les comenté anteriormente, a la Iglesia Católica, yo no sentía nada. Es más, me daba un sueño, entonces tenía que estar cuidándome el sueño para no cabecear. Me daba vergüenza que me fueran a ver dormida, pero siempre yo decía en mi corazón, yo quiero aprender más de ti, pero es que no entiendo nada. Así que las inquietudes mías de conocer, de indagar, de escudriñar la palabra del Señor viene desde que yo soy realmente una niña. Lo que hubo un lapso de tiempo, hubo un tiempo en mi vida, en mi adolescencia, en mi juventud, donde yo me alejé muchísimo. Pero eso es para otro video donde yo daré mi testimonio. Pero sí puedo decir que tenía esa inquietud dentro de mí. Por eso es que constantemente estoy buscando la verdad detrás de lo que me han enseñado o de lo que yo he aprendido del hombre. Y no de Dios, que es de lo que verdaderamente usted y yo deberíamos estar interesados. ¿Qué es lo que verdaderamente le gusta al Señor? No es lo que predicó tal pastor o tal sacerdote o tal evangélico o tal ministro. No, es agradar al Señor, y para eso tenemos un manual, y ese manual se llama Biblia. Yo creo que el Creador atrae a la verdad de su palabra a quienes tienen la debida actitud de corazón, pues los que buscan con sinceridad se dejan enseñar por Él, no por el hombre, sino es lo que Él diga. Entonces empieza a guiarse uno por la Biblia, y entonces buscan como un tesoro el conocimiento exacto de su voluntad y propósitos, no la voluntad y los conocimientos de otro hombre. Esa es la inquietud que yo he tenido y la que tengo, aún la tengo, porque me falta un mundo por aprender.
de la palabra, pero la palabra es bien enriquecida, la palabra es amplia, pero tenemos que pedir mucho discernimiento y mucho conocimiento para poderla interpretar y poder llegar a la profundidad de estas enseñanzas. Entonces, una de mis más grandes inquietudes siempre ha sido ¿de dónde vienen los orígenes de tal y tal creencia? ¿O cuáles son los orígenes de sus creencias? Y muchos de nosotros no sabemos ni siquiera a dónde está el verdadero arrepentimiento, a dónde están las costumbres estas, de dónde vienen, no las saben, porque no escudriñan las escrituras. Yo tengo muchas amistades que practican diversas creencias o religiones o prácticas, no sé cómo llamarles. Cuando nos sentamos a hablar de nuestro Creador, yo veo que nadie sabe de nada. De lo que es de Dios, nadie tiene ni siquiera algún conocimiento. Y cuando nos sentamos a hablar, se quedan fríos, se quedan estáticos, porque no saben. No conocen la palabra. Hay que escuchar cómo ellos se expresan. A mí no me quitan esta costumbre que yo tengo, a mí no me quitan esta otra costumbre. Yo sigo adorando a mi Virgen María, yo sigo adorando esto. Pero para probar la palabra de Dios es buscarla en sus escrituras. En 2 de Pedro 1, 21 a 22 dice, pero ante todo saber esto, que ninguna profecía de la escritura es asunto de interpretación natural, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Así que todo lo que nosotros querramos saber está ahí en la Biblia. Jesucristo mismo confirmó la autoridad del Antiguo Testamento mientras predicaba y prometió un Nuevo Testamento autorizado por medio de sus agentes, o sea, los apóstoles. Jesucristo, el Hijo de Dios, asegura que la Escritura es la palabra de Dios. Y por eso los cristianos creemos que la Biblia es nuestra regla de fe y práctica y que al venir de Dios no tiene errores. Yo estoy convencida que la Biblia es la palabra de Dios porque hace un par de milenios un hombre llamado Jesús clamó ser la revelación misma del Dios invisible y demostró la veracidad de sus aseveraciones por medio de muchas señales presenciadas por muchos testigos, siendo la resurrección la más contundente de todas. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Y esto lo vemos en Juan 2:23. Jesucristo demuestra con hechos que Él es el Hijo de Dios, con su resurrección. Entonces tengo razones para creerle también en cuanto a su testimonio sobre la escritura del Antiguo Testamento y su promesa del Nuevo Testamento. En conclusión, lo que quiero decir es que yo creo con toda certeza que la Biblia es la palabra de Dios. Y como la Biblia viene de Dios, ella entonces clama esto mismo en sus páginas, diciendo que es la palabra de Dios. Por lo tanto, la Biblia es la palabra de Dios, punto. Pero bueno, el Señor dice que hay que probar la palabra y todo tiene que estar respaldado con textos bíblicos, con lo que está en la Biblia. Y cuando usted le dice, bueno, preséntamelo, ellos no saben. No conozco uno que pueda ellos citar nada de la palabra del Señor. No conozco uno, desde el que lo hayas, que sí estudien un poco o que sí lean la palabra, pero siguen casados con esa mentalidad de esas costumbres paganas, de las cuales ellos no quieren dejar jamás, porque piensan que están cometiendo un pecado con Dios y sin embargo, cometiendo pecados están aquellos que están celebrando esas celebraciones tan paganas para Dios. Esas son costumbres en su mente. Se ha casado espiritualmente con una iglesia completamente pagana. Discúlpeme si yo lo estoy hiriendo, pero esa es la verdad. Porque muchas iglesias y los religiosos lo único que han hecho, muchas de ellas, de cualquier religión que sea, es mentirnos. Por eso el Señor nos dice en Zacarías 2:7, y escuche bien, porque esto es un mensaje del Señor, dice: Sión, tú que habitas en Babilonia, sal de allí, escápate. Porque así dice el Señor Todopoderoso, cuya gloria me envió contra las naciones que los saquearon a ustedes. La nación que toca a mi pueblo me toca la niña de los ojos. Yo agitaré mi mano contra esa nación y sus propios esclavos la saquearán. Amén. El Señor aquí está diciendo: sálganse de las costumbres de Babilonia. Y estas costumbres
costumbres que usted está practicando son babilónicos, vienen de Babilonia. Métaselo en la cabeza, divórciese de esas costumbres tan paganas, porque eso a usted le puede causar su salvación. Abra sus entendimientos, abra los ojos espirituales y escuche lo que él le dice. Sálganse, huir, escapar de ellas. No vayan con las costumbres de esas naciones. Váyanse por este manual que él nos dejó de vida y vida eterna. Nosotros hemos heredado estas costumbres antiguas, paganas, del 3 al 7 siglo. Adoptó estas costumbres abominables que no tienen nada que ver con las costumbres y las fiestas de Dios, para no ser perseguidos y para tener más feligreses, para ellos encajar en una sociedad donde a todo el mundo le gustaba el libertinaje, donde podían tomar, bailar, celebrar cuanto Dios creaba el hombre, hecho de palo, de yeso, de madera. Eso es lo que la Iglesia Católica Romana ha hecho con nosotros. Pero eso no es la iglesia primitiva. Porque Pablo ni Pedro adoraron jamás a ningún falso dios, ni imágenes, ni jamás celebraron el cumpleaños o el nacimiento, vamos a decirle, de nuestro Señor Jesús. Ni Pedro, ni Pablo, ni los apóstoles. No lo digo yo, lo dice su Biblia, lo dice la Biblia. Yo no lo estoy inventando. Cuando Dios le dice a Abraham en Génesis 12:21, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y Abraham se marchó. Él salió de esa tierra donde estaba con su familia, con su padre, con sus hermanos. Me imagino con su madre, me imagino con sus tíos, con sus primos, con todo el familiar con quien él se había criado. Y él se fue obedeciendo a Dios. Ahí es donde está la lección, que nosotros tenemos que salir de donde hemos estado sin importarnos ni padre, ni madre, ni hijos, ni familiares, ni amistades, porque nosotros tenemos que ir a la tierra que Él nos promete, o sea, a la palabra del Señor. Nosotros no podemos seguir estancados donde nuestra tía, nuestra madre, nuestra abuela, nuestro hijo quiere estar. Porque el Señor nos quiere a nosotros en una completa obediencia a su palabra. No una completa obediencia a su iglesia. O sea, nuestro enfoque, nuestra meta es cumplir lo que está en la palabra del Señor, porque Él es nuestro Dios, Él es nuestro Padre, Él es nuestro Creador. Por consecuencia, como Él lo es todo para nosotros, Él lo único que pide de nosotros es obediencia. Y por la obediencia de Abraham es que Dios le dice a él: no temas, Abraham, yo soy tu Dios y tu gran galardón. Entonces, la obediencia es lo único que nos lleva a tener una cercanía, una proximidad, nos lleva a tener una relación bien segura con Dios. Cuando nosotros entramos en una obediencia de su palabra, nosotros podemos estar completamente seguros que Él jamás nos fallará. Y en estos últimos años de mi vida he aprendido que también de esa manera tengo que obedecer todas sus órdenes y sus estatutos, sus mandamientos, donde hay sus fiestas solemnes, donde debemos de celebrarlas perpetuamente, como dice la Biblia, pero no las fiestas paganas. Esas no le gustan a nuestro Dios. Creo que aprender de Abraham sería una muy buena idea, porque eres el padre de la fe. Eres el que nos enseña que por fe Él fue bendecido sobre toda la tierra y por su obediencia. Y de Él tenemos que aprender. Imagínese usted que el Dios Todopoderoso le está diciendo a usted: por tu obediencia y tu fe a mí, yo seré tu escudo, tu protector, tu galardón. No temas, porque nada te sucederá. Vivirás en bendición. ¡Qué belleza! Saber que por la obediencia a la palabra del Señor uno puede recibir toda esa gracia de Dios. Y si a usted le gustaría disfrutar una amplia vida de bendición y encontrar la gracia y el favor de Dios
Usted se tiene que alejar de todo lo que le aleje a usted, y la desobediencia es algo que nos aleja de Él. Y practicar lo que a Él no le gusta es alejarnos aún más de Él. Piénselo lo que le estoy diciendo, medítelo, póngalo en oración, no me crea a mí. Póngalo en oración y presénteselo al altar de Dios. Póngaselo a sus pies y dígale: tengo esta confusión. He escuchado de fulana o he escuchado por ahí que no debo de practicar las Pascuas, que el día 25 de diciembre no es el nacimiento de Jesús. ¿Qué hago, Señor? Muéstrame a mí si es verdad que debo de poner un árbol hermoso dentro de mi casa y arbolitos de Navidad donde quiera en mi trabajo y Santa Claus y 40 vírgenes y 40 cosas. Preséntame, Padre, la verdad, porque quiero sentirla en mi corazón, porque quiero obedecerte, quiero entrar en tu gracia, quiero encontrar tu favor, porque quiero una vida amplia de bendiciones. Usted mismo sométase a este reto. Entonces vemos que nosotros tenemos que salir a veces de nuestras costumbres, de nuestros parientes, de nuestra familia que adoramos y amamos. Tenemos que alejarnos de lo que a ellos les gusta, porque primero está agradar a Dios. Primero está sus órdenes, sus estatutos, sus preceptos, sus mandamientos, que un familiar. Yo le digo, las Pascuas es algo que es abominable para Dios, porque es pagano. Diciembre 25 no es el día del nacimiento de nuestro Señor Jesús. Y eso lo sabe usted, la Biblia lo confirma, porque no habla de ello. Y lo sabe el mundo entero. Y sin embargo lo siguen practicando. ¿Por qué lo practican? Porque la Iglesia Católica Romana Apostólica adoptó para su conveniencia estas prácticas paganas y las combinó con el cristianismo, cosas que hasta el día de hoy nuestro Señor Jesús debe de enojarse muchísimo de que pongan a celebrar un cumpleaños, una fecha que un hombre escogió, porque ni siquiera es bíblico. Y después encima lo decoran con un árbol de Navidad que el Señor le da tanta fobia. Él lo dice, Él desprecia, Él odia el árbol navideño. Y sin embargo todos los cristianos los ponen no tan solo en sus casas, sino también en el púlpito de las iglesias. Y eso a mí me ha llenado de reconocer que estamos mal, señores. Esto es practicar una religión falsa. Nosotros tenemos que estar en adoración verdadera a nuestro Señor Dios, Jehová, Yahweh, como usted le quiera decir, al único Dios verdadero, al Creador, al Altísimo, al Todopoderoso, al primero y al último, al Alfa y el Omega. Él es el único y Dios verdadero. Déjeme decirle que la religión falsa tuvo su origen en Babel, conocida después como Babilonia. Léase en Génesis 10, 8 al 10 y el capítulo 11 del 4 al 9. Y con el tiempo las creencias y las prácticas religiosas babilónicas se esparcieron a muchas tierras. De modo que Babilonia la Grande llegó a ser su nombre apropiado para la religión falsa en conjunto. Ahora bien, yo tengo en otro video, les explico la antigua Babilonia, cómo se destacó notablemente por su religión y su actitud desafiante para con Dios, que todo comenzó con Nimrod. En Génesis 10, 8, 10, él se exhibió poderosamente en oposición a Jehová, y el principio de su reino llegó a ser Babel, conocida después como Babilonia. Y si vamos a Daniel 5, 22, 23, en cuanto a ti, Belsasar, y rey de Babilonia, contra el Señor de los cielos, te ensalzaste. Y tú has alabado a meros dioses de plata y de oro. Escuchen lo que Dios dice. Porque todavía aún hay cristianos que están adorando a un árbol de Navidad. Y ustedes tienen que saber de dónde vienen esas costumbres. Eso no es de Dios. A continuación, le leeré Jeremías 10, del 1 al 5. Escuchen lo que dice en Jeremías 10, 1. Dice: oíd la palabra que Dios ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Dios: no aprendéis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obras de manos de artífice, con buril, con plata y oro
lo adornaron con clavos y martillo, lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan. Son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos porque ni pueden hacer mal ni para hacer bien tienen poder. Aquí el Señor está hablando del árbol de Navidad. Él no quiere que nosotros sigamos en los caminos de esas naciones. Lo está diciendo aquí. Ellos tenían esas costumbres de la madre Nimrod. Ella todos los 25 de diciembre cortaba un árbol de pino, porque ella decía que el espíritu de su hijo venía en ese árbol y que le traía regalos. Escucha, aprenda, abra sus ojos. El Señor no quiere que usted practique esas prácticas abominables. Usted lo tiene que ver como un demonio dentro de su casa que usted trae todos los años. El Señor dice, y tú has alabado a meros dioses de plata y de oro, cobre, hierro y madera y piedra, que nada contemplan y nada oyen y nada saben. Pero al Dios en cuya mano tu aliento está y al cual pertenecen todos tus caminos, no has glorificado. Búscalo, eso está en Daniel 5, 22, 23. En conjunto, en Babilonia, habían 53 templos de los dioses principales, 55 capillas de Marduk y 300 capillas para las deidades terrestres, 600 para las deidades celestiales. Escuche, qué adoración, qué idolatría pagana. 180 altares para la diosa Istar, 180 para los dioses Negal y Adad, y otros 12 altares para diferentes dioses. Citada en The Bible as History, la Biblia como historia, búsquela, de Nueva York, el año del 1964, escrita por W. Keller en la página 301. Todo eso está registrado. Yo siempre trato de buscar a dónde están registrados para yo darle a ustedes referencia, para no quedar yo como una mentirosa y que estoy lunática y estoy demente y estoy citándole cosas que ni sé ni de dónde las saco. No, yo les estoy diciendo, yo voy a la enciclopedia americana que comenta la civilización de los sumerios, que era parte de Babilonia también, fue dominada por sacerdotes. A la cabeza del estado estaba el lugar, literalmente gran hombre, que le llamaban entre comillas, el representante de los dioses. Eso está en la enciclopedia americana del 1977, el tomo 3 en la página 9. Búsquela. Haga un registro en el internet, la puede buscar. Por lo tanto, es razonable pensar que la Babilonia la Grande, a que se hace referencia en Revelación, sea religiosa, puesto que es parecida a una ciudad y un imperio. No se limita a un solo grupo religioso, sino que abarca a todas las religiones que están en oposición a Dios, al Dios verdadero. Conceptos y prácticas religiosas de la Babilonia antigua se encuentran en las religiones por todo el mundo en hoy en día. Yo se lo voy a mostrar. Egipto, Persia y Grecia sintieron la influencia de la religión babilónica. La mezcla fuerte de los elementos semíticos, tanto en la mitología griega y primitiva como en los cultos griegos, es reconocida hoy tan generalmente por los eruditos que no hay por qué comentar más sobre ello. Estos elementos seméticos son en gran manera más específicamente babilónicos. Usted puede encontrar esto en The Religion of Babylonia and Assyria, la religión de Babilonia y Asiria, en The Boston en el 1898, escrito por M. Jastrow, hijo, en las páginas 699 y 700. Sus dioses. Vamos a hablar de los dioses de ellos. Habían traído dioses. Entre sus divinidades figuraban las que representaban varias fuerzas de la naturaleza. Eso es lo que se le llama el paganismo, lo que les gusta todo lo que es la naturaleza, y lo vemos hoy en día. Están las personas que aman el sol, la luna, la adoran, las estrellas. Las personas están el día entero buscando qué es lo que dice el horóscopo de Géminis y de no sé cuál y no sé cuál otro. Esas son creencias y religiones paganas. Yo se lo estoy enseñando por si acaso hay una equivocación o no hay conocimiento de ello. Yo lo he estado aprendiendo. Yo no tampoco sabía nada de esto, créemelo. Entonces, entre sus divinidades figuraban las que representaban varias fuerzas de la naturaleza y unas que ejercían influencia especial en ciertas actividades de la humanidad. La religión babilonia y asiria norman
en Oklahoma en el 1963 hace reconocimiento en las páginas 14 al 40. Y la Trinidad platónica, que en sí era simplemente un nuevo arreglo de trinidades más antiguas que se remontaban a los pueblos más primitivos, parece ser la Trinidad racional fisiológica de atributos que dio origen, hipóstasis a o divinas personas de las cuales enseñan las iglesias cristianas. El concepto de la divina Trinidad de este filósofo griego Platón se puede hallar en todas las antiguas religiones paganas. Esto está en el Nouveau Dictionary Universal. Esto es en París, un diccionario francés escrito en el 1865 a 1870, y la edición está hecha por M. Lastre, tomo 2, en la página 1467. Ahora vamos al uso de estas imágenes. En la religión mesopotámica, el papel de la imagen era central en el culto. Ellos tenían que tener imagen para ellos sentir que eran religiosos, así como en la adoración privada, como la muestra la amplia distribución de réplicas baratas de tales imágenes. Fundamentalmente se consideraba que la deidad estaba presente en su imagen. Escuche esto. En su imagen, si ésta desplegaba ciertos rasgos y hábitos específicos, y si se cuidaba de ella de la manera apropiada. Mire lo que ellos pensaban, de que ellos adoraban esta imagen que era hueca, pero ellos sentían que el espíritu de tal deidad estaba dentro de esa imagen, si ellos la cuidaban apropiadamente, o sea, le quitaban el polvito, la lavaban y eso. Escuchen lo que a ustedes les gustan. A muchos de ustedes les gustan adorar. Y esto está en el Ancient Mesopotamia, Portrait of Dead Civilization, la antigua Mesopotamia, retrato de una civilización muerta, escrita en Chicago en 1964, en el Oppenheim, en la página 184. Ahora, la creencia respecto a la muerte. Ni el pueblo ni los líderes del pensar religioso de Babilonia se encararon jamás a la posibilidad de la aniquilación total de lo que en un tiempo había recibido existencia. O sea, la muerte era un pasaje a otra clase de vida. The Religion of Babylonian and Assyrian. Lo puede encontrar usted en The Religion of Babylonian and Assyria. La religión de Babilonia y Asiria, en la página 556. Todas estas referencias, anótela bien en un papelito y después búsquela para que usted vea que yo no estoy figurando todo esto. Eso está ahí, escrito. Y ahora usted se dirá, pero ¿para qué tanta explicación, tanta teología, tanta historia de religión? A mí no me hace falta saber nada de eso. Bueno, quizás no le haga falta saber nada de eso a usted o a mí o a nadie nos haga falta, pero es necesario hacer mención de lo pagano que eran estas costumbres, de dónde vienen y cómo nosotros estamos entrelazados con ellas. Por eso es que le hago mención de todo esto que le he mencionado anteriormente. Como también la práctica de astrología, lo que vemos ahora mucho, la adivinación, que la vemos, y yo lo veo constantemente, personas que están constantemente en Facebook buscando qué es lo que dice tal horóscopo y hay que me puede adivinar, o la que tire las cartas, la magia y la hechicería. Escuche esto, el historiador A.H. Sayce escribe, en la religión de Babilonia antigua se suponía que todo objeto y fuerza de la naturaleza tenía su zi o espíritu, que se podía controlar mediante los conjuros mágicos del chamán o sacerdote hechicero. Esto está en The History of Nations, la historia de las naciones de Nueva York, escrita en el 1928, en el toma 1, en la página 96. Los caldeos babilonios progresaron mucho en el estudio de la astronomía mientras se esforzaban por descubrir el futuro en las estrellas. Escuche, ellos estaban progresando muchísimo en la astronomía, mientras que se esforzaban por descubrir el futuro en las estrellas, en algo que Dios no le gusta. Este arte lo llamamos astrología. Es lo que hoy millones de personas siguen, a los astros. Lo puede encontrar en The Dawn of Civilization and Life in the Ancient East, la alborada de la civilización y la vida en el Oriente Antiguo.
escrito en Chicago en 1938 por R.M. Enberg en la página 230. La Babilonia la Grande es como una ramera inmoral, una que vive un lujo desvergonzado. ¿De quién estará hablando aquí en Revelaciones 17:1-5? Este es mi mensaje, donde dice: ven, te mostraré el juicio sobre la gran ramera que se sienta sobre muchas aguas, pueblos con quienes los reyes, gobernantes políticos, quiere decir, de la historia, cometieron fornicación. Entre tanto que los que habitan la tierra fueron emborrachados con el vino de su fornicación. Y sobre su frente estaba escrito un nombre, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las cosas repugnantes de la tierra. En Revelación 18:7 dice algo muy interesante, y este es mi mensaje. Ahí es donde me quiero enfocar con ustedes, donde añade: ella se glorificó a sí misma y vivió en un lujo desvergonzado. ¿De qué iglesia estará hablando hoy en día? Que tiene copas de oro, bastones de piedras y de oro, que cuestan millones y millones de dólares, avión privado multimillonario, mientras que hay niños diariamente muriendo de hambre. ¿De quién estará hablando aquí el Señor Jesús en Revelaciones? ¿De quién? ¿Quién será esa iglesia? La cual se ha enriquecido, pero la que nos ha mentido a todos. ¿No estará hablando de la Iglesia Católica en Roma? ¿No es cierto que las organizaciones religiosas dominantes han convertido en una práctica el asociarse con gobernantes políticos para ganar poder y bienes materiales, aunque esto ha resultado en sufrimiento para la gente común? ¿No es cierto también que el clero de más alto rango vive en lujo, como el Papa, aunque muchas de las personas a quienes ellos deberían ministrar quizás estén más que empobrecidas? ¿Por qué es apropiado que se considere parte de Babilonia la Grande a las religiones que afirman ser cristianas, pero se relacionan con la política, junto con los que no saben nada acerca del Dios de la Biblia? Vamos a ir a Santiago 4:4, que le llama adúlteras. ¿No saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Cualquiera, por lo tanto, que quiere ser amigo del mundo está constituyéndose enemigo de Dios. Por eso, aunque saben lo que la Biblia dice acerca de Dios, se hacen enemigos de Él si escogen la amistad con el mundo al imitar los caminos de éste. En 2 de Corintios 4:4 y en 2 de Corintios 11:14-15 dice: el Dios de este sistema de cosas ha cegado las mentes de los incrédulos. Escuchen, amigos míos. El Dios, ¿quién? Satán, de este sistema de cosas ha cegado las mentes de los incrédulos para que la iluminación de las gloriosas buenas nuevas acerca del Cristo, que es la imagen de Dios, no resplandezca a través a ellos. Satanás mismo sigue transformándose en ángel de luz. No es por lo tanto gran cosa si sus ministros también siguen transformándose en ministros de justicia, pero su fin será conforme a las obras. Así el adversario principal de Dios, de Jehová, Satanás, el diablo mismo, es en realidad quien recibe honra de todos los que no adoran a Dios verdadero, como él ha señalado, aunque quizás afirmen ser cristianos. Vaya también a 1 de Corintios 10:20. Yo le estoy llamando aquí la atención porque los cristianos, los que dicen amar a Dios, los que dicen que estar en obediencia con el Señor, que dicen que están bien con Dios, están siguiendo todas las costumbres paganas de la religión católica. La religión católica, todo lo que tiene es pagano. Cada imagen, cada celebración, incluyendo la de las Pascuas, incluyendo la que suena ser tan santa, tan sagrada como es la del nacimiento de Jesús. Eso es pagano. Y muchos, por no decir casi todos los cristianos, ciegamente lo están siguiendo. Algo que Dios lo tiene como una abominación. Vamos a ir a Mateo 7:21-23, donde nuestro Señor Jesucristo habla y dice: no todo el que me dice
Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre ejecutamos muchas obras poderosas. Y sin embargo, entonces les confesaré, nunca los conocí, apártense de mí, obreros de maldad. ¿Por qué es urgente salir sin demora de Babilonia la Grande? ¿Por qué? ¿Y qué es verdaderamente lo que quiere decir el Señor aquí? Si vamos al libro de Apocalipsis 18:4, dice, sálganse de ella, pueblo mío, si no quieren participar con ella en sus pecados y si no quieren recibir parte de sus plagas. En Revelaciones 18:21, un ángel fuerte alzó una piedra semejante a una gran piedra de molino y la arrojó al mar, diciendo, así con lanzamiento veloz será arrojada hacia abajo Babilonia, la gran ciudad, y nunca volverá a ser hallada. Y en Lucas 21:36 dice, manténgase despierto, pues en todo tiempo, haciendo ruego para que logren escapar de todas estas cosas que están destinadas a suceder y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Señores, Él dice, sálganse. Él no quiere decir, cojan los matules, háganse una mudada y váyanse de Estados Unidos, o váyanse de Roma, o váyanse de España, o váyanse de Argentina, o váyanse de Cuba. No, Él lo que está diciendo es salgan de sus costumbres. Y lo digo con esta pasión porque es que no sé cómo hacerles entender que ustedes todos están abrazando las costumbres que van contra los principios de Dios. Yo las abracé y le pedí perdón al Señor cuando Él me mostró toda esta verdad. Yo la estoy tratando de llevarla a cada uno de mis amistades, a las personas que aún no conozco. Y yo sé que no me hacen caso, yo sé que me tienen por loca, pero no me importa. No me importa lo que piensan de mí. El Señor les está diciendo, sálganse de ella, pueblo mío, si no quieren participar con ella en sus pecados y si no quieren recibir parte de sus plagas. En Lucas 21:36 dice, manténganse despiertos, pues en todo tiempo haciendo ruegos para que logren escapar de todas estas cosas que están destinadas a suceder y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Usted está 100% seguro que usted puede estar en pie delante del Hijo del Hombre cuando usted está practicando todas las obras satánicas de la Iglesia católica, apostólica y romana, la que abraza los rituales, las fiestas de las iglesias antiguas paganas. ¿Usted cree que usted puede pararse delante del Señor después que usted oiga esto y decir lo que ella dijo es mentira? El nacimiento del Señor Jesús el 25 de diciembre y punto. Diga ella lo que diga y muestre lo que muestre con palabras o con textos bíblicos. A mí no me importa. Yo lo voy a celebrar porque es el día de mi Señor y así a mí me enseñaron y yo nací así, creyendo así. Es tan mal. Y más mal estuviera yo si no se lo digo, porque lo sé. Y si yo no le abro los ojos, el Señor un día me va a pedir cuenta a mí. Por eso hago estos videos. Si quiere ahora mismo, bórreme. Si quiere ahora mismo, apáguelo. Si quiere ahora mismo ya, sálgase del video, apáguelo y no escuche más. Porque yo le aseguro que al escuchar esto usted se está haciendo responsable de esta palabra. Esto va a venir como un juicio contra todos nosotros. Todas estas idolatrías paganas, creyendo en Jesús, creyendo en Virgen, la Virgen María. Sí fue una mujer escogida por Dios, pero no era para glorificarla. Dios nunca dijo que ella era una santa. Dios nunca a ella le dio poder para hacer nada. Los demonios lo que hablan a través de todas esas cosas que dicen. Dice, ¿qué le sucederá a las personas que no conocieron la verdad bíblica, pero vivieron y murieron en el pasado como parte de Babilonia la Grande? Bueno, le voy a explicar. En Hechos, vaya a Hechos 17:30, donde dice, Dios ha pasado por alto los tiempos de tal ignorancia. Sin embargo, ahora le está diciendo a la humanidad que todos, en todas partes, se arrepientan. Significa que las personas que vivieron en ignorancia de todo este paganismo, de toda esta idolatría, de todo esto que ustedes están cometiendo todos los años, celebrando Crisma y Pascua y arbolito de Navidad y poniendo Santa Claus y poniendo cuanta cosa hay, todas esas personas que lo hicieron por ignorancia, el Señor le dice que Él lo ha pasado por alto. Pero sin embargo, ya usted escuchó este video, ya usted está escuchando
que el Señor le está diciendo a la humanidad que todos en todas partes se arrepientan de esto. En Hechos, ahora noten este también, en Hechos 24:15 dice, va a haber resurrección así de justos como de injustos. En cuanto a cuáles injustos serán levantados, Dios decidirá. Tendrán que ir a un juicio. Todos, injustos y justos. En Job 34:12 dice, sí, de hecho, Dios mismo no obra inicuamente y el Todopoderoso mismo no pervierte el juicio. Así que yo creo que muchos deberíamos de considerar y meditar muy en serio lo que el Señor nos dice cuando Él nos advierte que nosotros salgamos de Babilonia. O sea, que salgamos de las costumbres de Babilonia. Esto es algo muy serio, en que todos nosotros tenemos una responsabilidad de estudiar y de aprender lo que el Señor, el Dios, nuestro Creador, nuestro Padre Celestial, nos está advirtiendo. Estas creencias, estas prácticas religiosas son babilónicas. Yo, al igual que usted, por toda mi vida las celebraba y creyendo, igual que usted, que eran santas, que eran solemnes. Pero el Señor, y a Él le doy toda la gloria y toda la honra, porque abrió mis ojos del entendimiento. Y yo vi esta verdad, de la cual hoy la estoy compartiendo con usted, porque quiero que mi Señor escuche y vea mi acción. Yo quiero estar segura que lo que Él me está enseñando a través de su Santo Espíritu, yo se lo estoy transmitiendo a todas las personas que pueda. Si usted lo acepta o no, ya eso es cuestión suya con Dios. Pero ya Él ve de que yo hice este video para compartirlo con usted de la verdad de su palabra y la verdad detrás de todo este paganismo que se han esparcido por toda la tierra. Y esta Babilonia la Grande ha fornicado grandemente y ha cometido muchos pecados contra Dios. Solo me queda por decirle, si volvemos otra vez a las Escrituras y en Zacarías 2:10, dice, grita de alegría, hija de Sión, yo vengo a habitar en medio de ti, afirma el Señor. Gloria a Dios en las alturas. Estoy contenta de que pude terminar este video, este mensaje, y espero de que el Señor le dé discernimiento, entendimiento y la capacidad para que usted pueda asimilar que esta palabra viene como un mensaje directo para usted de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios lo acompañe, lo bendiga, lo multiplique y sobre todo que esté con usted en los momentos difíciles que está por pasar aquí en la tierra. Amén.